Dios le bendiga a todos, hermanos. Siempre, bueno, no siempre, pero sé que es bueno presentar a veces al predicador. Recientemente llegué a una clase bíblica. La clase duraba 1 hora, eso fue hace como 2 miércoles. Y fue una clase bastante interactiva, pienso yo. Algunos hermanos hicieron preguntas, comentarios. La clase empezó a las 7:30, a las 8:30 ya, la última pregunta, alguien levanta la mano y yo, hermano, ya estamos tarde, pero dígame para ver si puedo responder brevemente. Y me dice, sí, ¿cómo usted se llama? Así que estamos para servirle, mi nombre es Eduardo Pimentel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 12. La carta a los Romanos. Hemos estado vimos un recorrido la semana pasada y hoy vamos a continuar en los versículos 1 y 2. Antes de leer, hace unos años, conversaba con el padre de una amiga, una compañera de estudios. Él me había comentado que ellos vivían en Estados Unidos, vinieron a vivir a República Dominicana, regresaron a vivir en República Dominicana y él era ingeniero en electrónica y había ocupado cargos de mucha responsabilidad en empresas norteamericanas, y cuando llegó aquí tocó varias puertas, fue a varias empresas, pero no conseguía trabajo. Así que él, buscando la manera de trabajar, dijo, bueno, me voy a ir a un lugar donde no necesariamente hagan en lo que yo me especializo, pero necesito trabajar y lo que quiero es trabajar. Así que fue a un centro de llamadas de la zona franca y se postuló para una vacante de supervisor que había. Allí lo llamaron, luego de la entrevista, le dijeron, no podremos darle el trabajo, sentimos que usted no es la persona. Él le dice, yo revisé bien los beneficios, la publicación decía los beneficios, verifiqué el propósito de la posición y la sección día a día de la posición. Yo le digo, creo que estoy preparado para hacerlo. No me malinterprete, señor, le dijo la analista de recursos humanos. El problema no es lo que le falta, el problema es lo que le sobra. Usted está sobrecalificado para este trabajo. Los beneficios son muy pocos para su experiencia y preparación. El propósito de la posición, usted podrá cumplirlo sin sentirse retado, y el día a día será muy fácil para usted. Creemos que dejará la posición vacante a la primera oferta que le llegue en su área de especialidad. Él le dijo que lo que quería era trabajar, que le dejaran trabajar, que se lo permitieran. Pero la respuesta que ella había dado, los beneficios son muy pocos, el propósito no está a su nivel y el día a día lo va a aburrir fácilmente. Bueno, mis hermanos, si usáramos esta ilustración para ver Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2, e intentáramos aplicarlo de alguna manera, e hiciéramos una adaptación, si Romanos 12, 1 y 2 fuera una vacante, los beneficios jamás podríamos conseguirlo, es todo lo contrario. Las riquezas eternas e infinitas que son la misericordia de Dios que recibe los que tienen a Cristo, no podríamos nosotros merecerlos. El propósito de la adoración, de la posición, jamás podríamos conseguirlo, porque adorar a Dios rindiendo todo lo que somos ante todo lo que Él es realmente imposible si no tenemos a Cristo. El día a día también es cuesta arriba, imposible. No adaptarnos a este mundo, sino renovar nuestra mente para ser transformados y comprobar su voluntad. Aún así, Cristo ha venido a salvar al pecador que se arrepiente y le entrega su vida a Él. Ahora hemos recibido riquezas y bendiciones infinitas y eternas. Son nuestras porque Dios las ha concedido a los que tenemos a Cristo. Hemos sido llamados a adorar a Dios, el propósito más digno de la faz del universo, el cual nosotros no estamos a ese nivel. Pero aún así, Dios en su gracia nos ha llamado para que le adoremos. Y para el día a día del cristiano, hemos sido habilitados por Dios para no adaptarnos al mundo, sino para madurar en la fe y comprobar su voluntad. Aquí es donde nos vamos a enfocar esta mañana en Romanos capítulo 12. Y quiero que leamos y luego oremos. Dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios.
que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti pidiéndote, Señor, que hagas de nuestro corazón tierra fértil, Señor. Que la semilla de tu palabra caiga en nosotros y dé fruto al 100%. Que nuestras mentes sean renovadas y nuestras vidas sean transformadas. Te pedimos que podamos verte a ti, Señor, a lo grande, Padre. Que nuestras almas sean iluminadas para que podamos ver tu grandeza, Señor, y la grandeza del Evangelio de Cristo. Oh, Señor, ayúdanos a verte, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entregarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, a conocerte más y estar más cerca de ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado viendo capítulo 12 de Romanos desde la semana pasada. Ha sido realmente mi oración y la de un grupo de hermanos que este mensaje, los hermanos que me acompañan a orar, hemos estado orando que sea de bendición para las almas de todo lo que han escuchado, pero también que las palabras del apóstol no desaparezcan de nuestras mentes en el momento que salimos de la iglesia, sino que se mantenga en nuestras mentes y corazones, recorriendo nuestra mente para producir confesión, arrepentimiento, cambio y crecimiento en nuestra fe en Dios. La semana pasada hicimos un recorrido por las misericordias de Dios que el apóstol Pablo tiene en mente cuando les ruega a los hermanos de la iglesia de Roma por las misericordias de Dios. Dijimos que los que tienen a Cristo son recipientes de esas misericordias, y entre todas ellas nos detuvimos y agotamos un tiempo en lo que significa tener el Evangelio y la justicia de Dios, que es por fe. Creo que esa alabanza, glorioso intercambio, lo explicó ya suficientemente, porque es realmente un intercambio glorioso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es lo que dijimos en el día del juicio. Lo más importante no es si has hecho algún bien o algún mal a alguien en tus días en este mundo. Lo más importante es realmente cómo irás vestido. Si irás vestido de tu culpa o si irás vestido de la justicia de Cristo. Si irás vestido de tu culpabilidad o si irás vestido de la inocencia de Cristo. En el Evangelio la justicia de Cristo se ha revelado por fe para que en el juicio el Padre nos juzgue según su inocencia y no según nuestros pecados. Para que no recibamos castigo eterno, sino vida eterna, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en su Evangelio. Es de la justicia de Cristo que debemos ir vestidos en el día del juicio. Con ellos seremos declarados inocentes. Esa es la que combina con todo. Lo que estaba en la semana pasada, saben, ¿verdad? Hablamos de los beneficios que hay en Romanos capítulo 1 al 11. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Cuando hacíamos la pregunta, ¿qué significa tener a Cristo? Sabemos que tener a Cristo significa que tenemos paz con Dios. Significa que tenemos esperanza en Dios. Significa que tenemos el amor de Dios. Vemos también en Romanos capítulo 5 que tenemos una relación reconciliada con Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos libertad de toda condenación. Tenemos la adopción en la familia de Dios como hijos de Dios. Tenemos propósito para este mundo y para la eternidad. Y tenemos la protección de Dios. Hablamos muchas otras más, pero concluimos. ¿Qué significa tener a Cristo? Tener a Cristo significa que lo tenemos todo en Él. En este punto preguntamos a todos los que estaban presentes, ¿tienes a Cristo? ¿Estás vestido por fe de la justicia de Cristo para el día final? La pregunta todavía debe recorrer las mentes de todos los presentes. El propósito de estas exhortaciones es que el que no tenga a Cristo, reciba a Cristo. El que lo ha recibido, que lo adore. Los que estamos adorando, que crezcamos en Él. Si quieres recibir a Cristo, queremos orar por ti y guiarte al Salvador de tu alma. Al terminar el servicio, queremos hablar de esto. Puedes acercarte a cualquiera de los servidores y vamos a ayudarte. En segundo lugar, estuvimos viendo que el mandato del apóstol Pablo le hace a los hermanos de Roma es que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tener a Cristo significa que mi sacrificio para Él soy yo mismo. Vimos que mi servicio de adoración a Dios es ofrecerme a mí mismo nada menos que la totalidad de mi ser.
Una respuesta a escala al Hijo de Dios que entrega su vida por nosotros es nosotros rendirle toda nuestra vida a Él, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones, nuestros anhelos y esperanzas, nuestra capacidad de amar y de odiar. Todo lo rendimos ante Él. Por eso concluimos, ¿qué significa tener a Cristo? Tener a Cristo significa que lo tenemos todo en Él. Tener a Cristo significa que lo entregamos todo a Él. Él nos da todo por toda la eternidad, nosotros nos entregamos a Él para toda la eternidad. Terminamos la predicación del domingo anterior leyendo 2 Corintios 5:9. Nuestra ambición es serle agradables a Dios. Ahora que hemos recibido todas las misericordias de Dios, hemos sido tan ampliamente bendecidos en Cristo, debemos rendirlo todo a Él. Cuando nos presentamos delante de Dios, el sacrificio somos nosotros mismos. Dios es el único a quien me ofrezco. Los ídolos del corazón deben ser removidos. Hablamos del Dios de la vanidad, del Dios del yo, del Dios del sexo. El enfoque que nos va a agregar el versículo 2 es que tener a Cristo significa que le entregas todo a Él conforme a su voluntad. La meta de entregarle todo a Dios es serle agradable, pero para agradar a Dios yo tengo que saber lo que Dios quiere. Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Por lo que dice el verso 2, vemos que su voluntad es lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Pero cada persona que está aquí presente es diferente. Tiene un día diferente, una profesión diferente, tiene una agenda diferente, tiene pruebas diferentes, la condición económica puede ser diferente. La verdad es que no hay nadie igual, ni nadie tiene una vida igual a la de otra persona. Así que cada semana en el estudio bíblico, en la célula, en el culto del domingo, usted aprende algo de Dios que usted puede aplicarlo y puede agradarle a Dios en función de lo que ha aprendido. Pero Dios ha establecido unos principios generales para que puedas comprobar cuál es su voluntad en cualquier situación determinada y puedas agradarle sin importar la particularidad de lo que estás viviendo en tu día a día. En este sentido, significa que tener a Cristo significa que le entregamos todo a Él para agradarle. Y para lograr esto vamos a ver lo que dice Romanos 12:2 y vamos a seguir el siguiente bosquejo. Primero, lo que abandonamos, la adaptación a este mundo. Segundo, lo que realizamos, renovar nuestra mente. Tercero, lo que experimentamos, la transformación del cristiano. Y cuarto, lo que logramos, comprobar la voluntad de Dios. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen o comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos en el texto que dice no se adapten a este mundo, o como otras traducciones dicen, no tomen la forma de este mundo, debemos entender que no se está refiriendo al mundo físico. La palabra mundo no se refiere al mundo natural o a sus atributos geográficos, ni tampoco el llamado a no adaptarnos se está refiriendo a no adaptarnos en nuestro cuerpo físico. La traducción de mundo al latín sería seculum, de donde viene la palabra secular, y se refiere a este tiempo o a esta era presente. Y no adaptarnos significa que no nos adherimos a la manera de pensar que tiene este tiempo presente, esta época, sobre todo lo que existe. Como diría el pastor R.C. Sproul, vivimos en la esfera de este mundo, pero no vivimos conforme a los preceptos y principios de este mundo. Así que nos ha tocado vivir en esta era presente, pero no podemos vivir conforme a los que las personas de esta era presente han determinado que debe ser o que debemos creer. El llamado a la Escritura es que no debemos regirnos por este mundo en términos de identidad, de origen, de propósito, de moralidad o cualquier otra cosa relevante para la vida del ser humano. No adaptarse a este mundo significa que no pensamos como los demás, sino que pensamos como lo que indica la palabra de Dios. El apóstol Juan en 1 de Juan 2, 15 al 17 dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando el apóstol Juan habla de todo lo que hay en el mundo, no está hablando de los carruajes de ese tiempo, de los caballos, de las copas de oro, de las vajillas de lujo que habían en ese momento, mucho menos de la ropa que estaba de moda o de las comidas exóticas que quizás pudieran existir en esa época. Cuando Juan habla de lo que hay en el mundo, él dice la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida.
El apóstol Pedro le escribe a un grupo de hermanos que habían sido exiliados hacia diferentes ciudades. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. En palabras llanas, Pablo les está diciendo, absténganse de este mundo, no se adapten a este mundo, no tomen la forma de este mundo. El mundo no son las cosas materiales, no son las cosas temporales. El mundo no son las cosas fabricadas por personas no cristianas. Hay un grupo de personas que para no adaptarse al mundo, lo que ellos hacen es que no utilizan electricidad, no utilizan artefactos tecnológicos, porque ellos entienden que si lo utilizan, que si utilizan la tecnología, entonces se están adaptando al mundo. No es a esto que se está refiriendo. Lo que es mundano no lo es por ser material ni por ser temporal. Lo que es mundano no lo es porque ha sido fabricado por una persona que no tiene a Cristo. Una obra de arte como una pintura, una canción, una escultura, un poema, una película o cualquier otra expresión artística que sirve para considerar las virtudes que Dios en su gracia común le ha dado al ser humano o que sirve para entretenerse, ninguna de esas cosas son mundanas por el hecho de que el que la ha producido no tiene a Cristo. Pueden ser mundanas por el contenido que transmiten, pero pueden transmitir un contenido sano y no significa que esto sea mundano. Con frecuencia perdemos de vista la mundanalidad y la presencia del mundo en nuestra vida. Nos hace falta un mirador, un telescopio o un microscopio espiritual para ver lo mundano en nosotros y alrededor de nosotros. Como el dibujante al que le falta un punto de fuga adicional para sacar la perspectiva correcta de un objeto. Una ropa indecorosa es del mundo, pero una ropa piadosa puede ser comprada por razones mundanas. Un smartphone no es del mundo, pero el uso que le damos puede ser mundano. Un cambio de trabajo puede ser rentable, pero el propósito aún puede ser del mundo. Un artículo puede ser barato o caro, pero el valor que le damos en nuestro corazón puede decir si lo estoy valorando como el mundo lo hace o si lo estoy valorando como Cristo lo hace. Un trabajo puede ser lucrativo, pero cuando sacrifico el que mi casa esté en orden para poder generar esos ingresos, entonces le estoy dando una importancia que no tiene el reino de Cristo, sino que le es atribuido por el mundo. El llamado es que nos hace el apóstol Pablo, es a no adaptarnos a este mundo. Y es un llamado que muchas veces no estamos tomando en cuenta. No tiene que ver, no es la tecnología, pero pensemos en la razón por la que lo adquirimos, el uso que le damos, el propósito que le asignamos, el valor que le ponemos, la importancia que le concedemos. Quiero que veamos algunos ejemplos más y vamos a ver esto ahora que vamos a hablar acerca de renovar nuestra mente. Lo que abandonamos, no nos adaptamos a este mundo. En segundo lugar, lo que realizamos, la renovación de nuestra mente. Tener a Cristo significa que renovamos nuestra mente. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El mundo es el sistema de valores y filosofías de nuestro tiempo que se oponen a lo que dice la palabra de Dios y a través de las cuales las personas interpretan todo lo que existe y todo lo que se hace. Si tenemos a Cristo, hemos recibido la misericordia de Dios. Hemos recibido el Evangelio y la nueva vida en Cristo de parte de Dios. Ahora debemos adorar a Dios, debemos rendir todo lo que somos delante de Él, pero hay un problema. El mundo es el problema. Todavía pensamos con el mundo. Nacimos en el mundo, crecimos en el mundo, fuimos enseñados por el mundo, pero Dios vino a darnos libertad del mundo. Ahora debemos renovar nuestra mente para que no piense como el mundo, sino que piense como Dios. Y gloria a Dios porque hemos sido liberados del mundo. Nuestras vidas son como un barco en alta mar asaltado por una banda de piratas. Han vuelto la tripulación en esclavos y usan el barco para interceptar otras embarcaciones y robar lo que está dentro. Los piratas manejan cada una de las áreas del barco, pero desconocen un tesoro escondido que se encuentra oculto en aquel bajel. Repentinamente 3 naves marítimas aparecen a la vista. Son de la armada e interrumpen su curso e inician el conflicto. Los marinos emprenden el combate con espadas y cañones hasta que logran liberar el barco de las manos de aquellos rufianes malvados. Los oficiales establecen un nuevo capitán y dan instrucciones de que sea llevado a puerto seguro y que espere allí nuevas órdenes de su comandante en jefe.
Los piratas son enviados a la prisión del barco, acto seguido emprenden el viaje para llevar aquel navío a su lugar de origen. Luego de 3 meses, el barco no había llegado a puerto. Debía ser un viaje corto, de 2 semanas máximo. Nuevamente la armada envía sus buques en búsqueda de aquel barco que podría estar a la deriva. Usando sus armas, sus fuerzas y todo lo que tenían de estrategia naval, tomaron nuevamente control del barco. El comandante de la operación de rescate escribe un memorándum mediante clave Morse con su artefacto a la comandancia central. Tenemos el bote. Reporte sobre el problema y el estado del paquete. El paquete está intacto y a salvo. Los piratas estaban otra vez a cargo de la nave. Tenían el control del timón, de las velas, de la cubierta, de la torre, del armamento y de los suministros. El capitán lo perdimos, señor. ¿Qué quieres decir sobre el capitán? ¿Está muerto? No, señor, está con ellos. ¿Qué había pasado? Como cristianos hemos sido salvados por Dios, pero muchas veces tenemos piratas de la mundanalidad manejando las áreas más importantes de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Así que tenemos un barco, pero en las velas hay un pirata de la mundanalidad. Hay un concepto mundano acerca de cómo deben manejarse las cosas. El cristiano que va al colegio, a la universidad, pero no conoce la razón de la educación en su vida para ser dedicada a Dios. Esa área de su pensamiento opera dominada por los piratas de la mundanalidad, de la cual nosotros hemos sido rescatados. El adulto de mediana edad que ocupa un cargo de mando medio en una empresa privada, pero no conoce la razón bíblica por la que su trabajo existe para glorificar a Dios. Entonces, si no hay una razón bíblica cristiana para llevar a cabo eso, entonces hay una razón mundana. De modo que su área de pensamiento está siendo operada por los piratas de la mundanalidad, en los cuales nosotros ya hemos sido rescatados. Los hermanos de la congregación que no tienen una visión cristiana de la soltería y a veces abordan a los solteros con concepciones mundanas sobre lo que significa no estar casado, como si obligatoriamente esto significa que hay algo mal en sus vidas, como si no tuviéramos al apóstol Pablo, que fue soltero y Dios lo usó grandemente como apóstol de Jesucristo para llevar el evangelio a las naciones. Esa área de su pensamiento opera dominada por los piratas de la mundanalidad, de la cual usted y yo hemos sido rescatados. Los hermanos que anhelan casarse pero buscan una pareja por sus atributos físicos o económicos, materiales. Los jóvenes que consienten el yugo desigual, las relaciones prematrimoniales, el entretenimiento en proporciones desbalanceadas, la imagen por encima de lo que se es en realidad, el aislamiento por encima de la comunión, la superficialidad por encima de la cercanía. Si queremos sacar lo mundano de nuestra vida, debemos dejar de buscar el mundo en las cosas que nos rodean y comencemos a buscar el mundo en nuestra manera de pensar. No se adapten a este mundo, nos dice la palabra, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No es cuánto cuesta esa prenda, es por qué la quieres. No es cuán útil puede ser tu smartphone, es cuán dependiente te has vuelto de él. No es tratar de cambiar al mundo, es renovar tu mente para que el mundo no te cambie a ti. No es cuánto tú sufres, es para quién es la gloria. No es si tu miedo tiene una razón válida, es si confías en que Dios tiene el control y propósito de todo lo que te está sucediendo. Paradójicamente, el mundo está lleno de personas cristianas con mentes mundanas. Hemos sido atacados por el enemigo y estamos siendo influenciados por el mundo, mis hermanos. Debemos mirar nuestras vidas, analizar nuestras mentes y nuestros pensamientos para ver si estamos pensando de manera mundana con relación a lo que estamos haciendo. El mundo es el sistema de valores y filosofías presente en nuestro tiempo que está siempre dictándonos de manera consciente o inconsciente cómo debemos pensar. Así que el mundo está constantemente transmitiendo la información a nuestra mente. El mundo apunta a nuestra mente porque la mente conduce al corazón. La mente es el mensajero que lleva las cartas del mundo al corazón, donde está el centro de nuestra voluntad y de nuestros afectos y de donde sale la manera en que vivimos. Todo cristiano que vive o que está
haciendo algo o pensando algo de una manera mundana. Cada acción ha tenido previamente un pensamiento. Cada acción sale del corazón. Lo que entra en el corazón viene de la mente. Lo que llega a la mente o viene del Espíritu por la palabra de Dios o viene del mundo. Mis hermanos, el mundo le envía a través de nuestra mente recursos a los deseos pecaminosos de la carne que están presos en nuestro corazón para que hagan huelgas y piquetes. De modo que nuestra mente está dominada por el mundo, nuestras acciones están o pueden llegar a estar dominadas por la carne, por los deseos pecaminosos. Pero Gálatas capítulo 5 nos dice que los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu. Romanos capítulo 8 nos dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Así que tener a Cristo significa que no nos adaptamos a este mundo. Tener a Cristo significa que renovamos nuestra mente. Tener a Cristo significa que estamos siendo transformados cada día. La palabra de Dios nos enseña que Cristo no solamente nos ha salvado de la condenación eterna, sino que también nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros no renovamos nuestra mente con relación a lo que estamos haciendo, póngase a pensar, entonces, ¿cuál es la razón? Toda acción tiene un pensamiento detrás. Entonces nos volvemos susceptibles. ¿Cuál es la razón bíblica para el trabajo? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué existe el trabajo? Si usted no se sienta a pensar, si nosotros como creyentes que tenemos la palabra de Dios no nos sentamos a pensar por qué trabajamos, entonces el mundo es el que va a dictar la razón por la que trabajamos, no necesariamente de manera consciente. ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se trabaja en el mundo? Hay en el mundo personas que ven el trabajo como un castigo. Y puede ser que haya cristianos que van al trabajo cada día como si fueran a ser castigados. Otra vez para el trabajo. Ya viene el lunes. Hay personas que se enferman los domingos en la noche. Yo como que debería ir al médico mañana para no ir al trabajo el lunes. Yo recuerdo una ocasión, yo tenía un trabajo que yo trabajaba de domingo a miércoles, de sábado a miércoles. Los domingos yo venía a la iglesia ya yo era cristiano, en eso yo me había convertido reciente. Después de la iglesia yo iba a la casa, yo entraba creo que era a las 2 de la tarde, y allá estaba toda mi familia reunida, hablando, riendo, comiendo, y yo poniéndome mi carnet que yo me voy para el trabajo. Eso es difícil. Eso es difícil. A cada rato yo me enfermaba los domingos. Mire, yo terminé dejando ese trabajo, porque yo no podía con eso. El punto es que si nosotros no vamos a ver la razón bíblica para nosotros trabajar, entonces vamos a terminar haciendo la acción y no va a ser para la gloria de Dios, porque la vamos a terminar haciendo de manera mundana. Puede ser que veamos el trabajo como un castigo. Puede ser que veamos el trabajo como un medio de valor. Así que si me ascienden en el trabajo, yo soy más valioso. Así que si me va bien en el trabajo o las cosas están saliendo bien, quiere decir que yo soy una mejor persona. Así que si me aumentan, quiere decir que yo bien. Si me aumentan el salario, quiere decir que yo, entonces, estoy bien. Pero eso no significa ninguna de esas cosas. Dios no estableció el trabajo como un castigo. Dios estableció el trabajo como una virtud, como una bendición para el ser humano. La productividad bíblica y cristiana fue establecida en el jardín del Edén antes de que hubiera pecado. Parte de la plenitud fue que Dios le dio a Adán y a Eva una labor, cuidar el huerto y trabajar en el huerto. El trabajo es una bendición. Pero que es difícil. Yo hablaba con un hermano en una ocasión que me decía que él necesitaba un trabajo donde él no bregara con gente. Mira, porque es que la gente es muy difícil.
Yo escuché de un trabajo que tú te sientes en tu computadora en tu casa y tú no tienes que hablar con nadie. Lo que tú tienes que hacer es tirar unos códigos, una cosa y ya. Yo me estoy preparando porque yo quiero un trabajo así. Y yo quiero que tú me aconsejes, ¿qué tú crees de eso? Está difícil. El trabajo es un medio para servir a los demás. Si usted no está sirviendo a los demás, entonces su trabajo es egoísta y no le agrada a Dios. Y usted está trabajando de manera mundana. El trabajo sirve para usted servirle a los demás. Lástima que hay libros actuales, modernos de administración que dicen las empresas tienen que servir a la comunidad. El producto tiene que servirle a alguien, tiene que cumplir con la necesidad de alguien, de alguna persona que necesita eso. Y eso lo enseñan en las universidades, en la maestría, de comerciales, de negocios. Pero hay cristianos tratando de escapar de tener que servirle a una gente y quieren desconectar a las personas del trabajo. No, esto es un trabajo, esto es un asunto institucional. Yo no trabajo para las personas, yo trabajo para la empresa. No podemos anular la humanidad del trabajo. No podemos quitar a las personas. Eso es mundano. Tenemos que hacerlo para que le sirva a alguien. La meta del trabajo es el servicio a las demás personas, el servicio al prójimo. Si usted va a emprender un negocio, si usted va a hacer una empresa, usted no puede emprender una empresa para usted tener más dinero. Tiene que ser porque usted quiere servirle a alguien. Alguien necesita algo que usted puede ofrecer. Pero yo estoy diciendo eso, y eso aparece por ahí en los libros de economía, de administración, de emprendimiento, que te dicen que si tú no le vas a servir a alguien, entonces no emprenda nada. Los cristianos muchas veces hemos sido presa y estamos siendo presa de pensamientos mundanos en nuestra manera de pensar, en nuestras mentes. Tener a Cristo significa que somos transformados cada día, que renovamos nuestra mente. Las relaciones están seriamente afectadas por la manera mundana de pensar. El mundo no ve las relaciones de manera relacional, la ve de manera transaccional. Así que todo está bien cuando nos estamos llevando bien, pero cuando hay un pecado, cuando alguien falla, cuando alguien te lastima, entonces ya no es tan relacional, ahora es transaccional. No, yo hablo con fulano lo que yo tenga que hablar, no más de ahí. En ese momento es donde llegó el momento del perdón. El cristiano dice, alguien ha pecado, alguien tiene que confesar, alguien tiene que perdonar. Cristo me ha perdonado a mí y esto ha cambiado la totalidad de mi vida. Así que cuando alguien me falla a mí, yo tengo que perdonarlo. No sacar los pies, no alejarme, perdonar. Tenemos que tener cuidado, verificar las relaciones de las cuales nosotros nos estamos alejando. ¿Por qué nos estamos alejando? Tenemos que ver las razones por las cuales nos estamos acercando a las personas. O las razones por las cuales no nos estamos acercando a las personas. Si no hay gente importante en nuestra vida. Si todo es alguien que me pueda hacer un favor, una conexión para yo lograr algo. Debemos amar al prójimo, no usar al prójimo. Mientras el mundo te transmite sus maneras para degenerar tu mente, o nos transmite sus maneras para degenerar nuestra mente, el Espíritu ha inspirado la Biblia con verdades que regeneran nuestra mente y renuevan nuestra mente. Mientras el mundo estimula los deseos de la carne en nuestro corazón, la Biblia es usada por el Espíritu para fortalecer nuestro corazón y hacer morir lo terrenal en nosotros. El mundo estimula en nosotros los deseos de la carne, el Espíritu hace brotar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. El mundo hace que veamos más grande al mundo y que demos prioridad a las obras de la carne. La Biblia hace que veamos más grande a Dios y que demos prioridad al fruto del Espíritu. Tenemos este momento que pensar a la manera de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 2, dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos los pensamientos de Cristo en su palabra. Cuando tenemos a Cristo, Cristo nos rescata de nuestra vana manera de vivir.
nos rescata de vivir de una manera como si todo es temporal y empezamos a ver todo en el plano de la eternidad. El mundo quiere que nosotros veamos el aquí y el ahora. Solamente se vive una vez. Y eso en el mundo significa haz todo lo que tú puedas, que haga y que deshaga. Pero en los caminos de Cristo, en el reino de Dios, en la mente renovada, también está esa frase. Solo se vive una vez. Pero lo que significa es, vive para la gloria de Dios. Así que estamos pensando de una manera mundana o estamos pensando de una manera cristiana. Tener a Cristo significa que nosotros no amamos al mundo, ni vamos a amar al mundo. Significa que ahora somos enemigos del mundo. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser enemigos del mundo? No somos enemigos de las personas. El mundo no son las personas que están en el mundo. El mundo es el sistema de pensamientos y filosofías y razones anticristianas, no bíblicas, por la cual las personas hacen todo lo que hacen o interpretan todo lo que interpretan. La semana pasada decíamos que tener a Cristo significa que reinterpretamos todo a la luz de lo que ha sido enseñado por Él, por Cristo. Segunda a los Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Cuando renovamos nuestra mente, crecemos en Cristo. Cuando renovamos nuestra mente, nos acercamos a Cristo. Cuando renovamos nuestra mente, maduramos en Cristo, al punto que podemos entonces comprobar cuál es su voluntad. Necesitamos madurar porque necesitamos saber y poder comprobar si lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Romanos 7, 21, 22 dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas que ahora les avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es la muerte, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Tener a Cristo significa que estamos siendo transformados cada día. Mis hermanos, la palabra nos dice lo que logramos cuando hacemos esto. ¿Cuáles son los resultados? Dice que podemos llegar a comprobar la voluntad de Dios. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Cuando yo he sido rescatado por Dios, cuando Cristo ha venido a mi vida, me ha transformado mi mente para que yo me dé cuenta de la gravedad de mi pecado y de las consecuencias de mi pecado, ya entonces yo dejo de ver mi pecado a la manera del mundo. En el mundo, tú pecaste, no, sigue adelante, olvídate de eso, no te preocupes. En el mundo, alguien te ha afectado o tú has afectado a alguien con tu pecado, has ofendido a alguien, te has alejado de alguien por el pecado que hay en la relación. No te preocupes, más para adelante vive gente, olvídate de eso, son mejores vecinos. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, mira, tu pecado es de este tamaño. Tu pecado te lleva a la condenación eterna y comenzamos a comprender la gravedad de nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo, entonces comenzamos a comprender la grandeza de Cristo. La grandeza de la salvación en Cristo. Comenzamos a darnos cuenta que el Evangelio es realmente Cristo. Que el mensaje es Cristo. Debemos agradar a Dios según su voluntad, según su deseo y no el nuestro. Cuando venimos a Cristo, ya nosotros lo que nos estamos preguntando, pero ¿y esto agradará a Dios o no lo agradará? ¿Tú crees que esto no agrade a Dios? He comentado en ocasiones anteriores como una persona que se convirtió al Evangelio, se convirtió un día y la semana siguiente fueron unos amigos a su casa. Los amigos le dicen, vamos a pedir unas cuantas cervezas, vamos a beber. Y él le dice, no, aquí no vamos a pedir cerveza. Entonces le dicen, ¿pero y por qué? ¿Es porque tú estás yendo a la iglesia ahora? Le dice, sí, no vamos a pedir cerveza, no vamos a tomar alcohol. Y dice, pero mira, si es porque tú estás yendo a la iglesia, la Biblia dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Problema, hermano. Pusieron al muchacho en aprieto ahí, nuevo creyente. Le dice, no importa, no vamos a beber, no va a haber alcohol.
El joven, al otro día, me llama y me dice, mira, pasó esto, me dijeron que hiciéramos esto, y yo le dije que no. Pero entonces me dijeron que la Biblia dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y yo le dije que eso es mentira, que eso es embuste. Pero yo quiero saber si es verdad que la Biblia dice eso. Tú ves, porque yo me puse a decir que no. Entonces yo le explico, mira, la Biblia dice que si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como Cristo resucitó, entonces vivamos vida para glorificar a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Cuando tenemos a Cristo, entonces estamos intentando ver qué es lo que le agrada a Cristo. ¿Le agradará esto a Dios? ¿Y cómo podemos comprobar su voluntad? ¿Cómo podremos darnos cuenta si a Cristo le agrada? Cuando hay una versión mundana de todo. Hay hasta una manera mundana de venir a la iglesia. Hay una manera mundana hasta de predicar la palabra, mis hermanos. Y tenemos que estar nosotros renovando nuestra mente ahí porque batallamos, porque ese pensamiento está ahí. Hay personas que vienen a la iglesia. No, porque eso es bueno, tú sabes, ir a la iglesia. No, porque a Dios hay que sacarle su plato aparte. Yo digo eso. Una persona me dijo en una ocasión, yo sí, vino a la iglesia, yo le invité, ay, qué bueno que viniste, ¿qué te pareció? Sí, no, muy bueno, la palabra de Dios. Yo voy siempre, a toda la iglesia yo voy, porque yo sé que eso es bueno. Y sectas y cosas que me invitan, yo voy también, porque ellos están buscando a Dios. Yo he ido a todo, tú no te puedes imaginar, y siempre es bueno. Eso es mundano. Él vino, pero él no vino, porque está interpretando todo según el mundo, no según lo que dice la palabra de Dios. Cuando no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos confundir lo que es bueno, porque nuestra idea de bueno no proviene de la palabra de Dios, sino del mundo. Nos damos cuenta, a veces, hablando o si recordamos en nuestros momentos donde éramos niños, o adolescentes, o jóvenes, le decíamos algo a nuestros padres y ellos nos decían que no. O le decimos, hay jóvenes aquí. ¿Pero por qué? Todo el mundo lo está haciendo. El famoso, tú no eres todo el mundo. Pero eso no tiene nada de malo. Pero a veces los padres lo que están viendo no es la actividad en sí. Es la razón de la actividad. Es el propósito de la actividad. Es lo que está moviendo en el corazón de ese joven, de ese hijo, lo que lo está moviendo a ir allí, a ese lugar. Pero mientras más temprano estamos en nuestra etapa, en nuestra madurez, mientras más temprano estamos, menos podemos darnos cuenta de que esas razones cuentan. Un cristiano maduro se da cuenta que no es necesariamente cómo se ve, es qué es lo que está pasando detrás. Usted puede ver una iglesia llena de gente, pero si no se está predicando la palabra, si no se está honrando a Cristo, entonces no cuenta, porque esa es la manera del mundo. Lo que es aceptable para Dios, el mundo no lo desea. El mundo tiene una manera para cada cosa. Y entonces nos encontramos con el reto de que debemos analizarnos y renovar nuestra mente. Yo quiero que salgamos de aquí en el día de hoy pensando, yo vine a la iglesia por una razón mundana o por una razón cristiana. Yo voy a orar por una razón mundana o por una razón cristiana. Yo voy a trabajar por una razón mundana o por una razón cristiana. Yo me metí en esta maestría por una razón mundana o por una razón cristiana. Yo acepté este trabajo por una razón mundana o por una razón cristiana. Yo escogí esta carrera en la universidad por una razón mundana o por una razón cristiana. Toda nuestra vida debe ser renovado. Lo perfecto le agrada a Dios, pero el mundo también tiene su versión de perfecto. El mundo tiene una versión para todo y los cristianos que no renuevan su mente terminarán creyendo las mentiras del mundo, viviendo sobre la base de ellas y adorando a Dios de una manera que a Él no le agrada y que Él no va a recibir. Me incluyo. El reto, hermanos, es de todos.
Si nuestra ambición es realmente agradar a Dios, entonces debemos renovar nuestra mente para ser transformados por el Espíritu de Dios, comprobar su voluntad y ofrecer un culto racional agradable a Dios. Esto es nuestra oración y nuestro anhelo, que el que no tenga a Cristo le pida a Cristo que entre a su vida. Porque el mundo te va a decir que tú no tienes que convertirte, tú no necesitas conversión. Porque el mundo te va a decir que tú no necesitas a Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos a Cristo. El mundo te va a decir, tú tienes que arreglar tu vida antes de ir donde Cristo. Tú tienes que ajustar tu vida, tú no puedes ir con ese desorden que tú tienes en tu vida. El mundo te dirá esto. Cristo te dice, ven como tú estés, que el que te voy a transformar soy yo. El mundo te dice, no te entregues todavía, espera un poco más. El mundo ha estado trabajando en tu mente sin tú darte cuenta. Y la razón por la que tú no has venido a Cristo es porque el mundo te ha mostrado que el pecado es algo pequeño, que Cristo es algo opcional, que la eternidad no existe y que todo se acaba cuando nosotros vamos a la tumba. Eso es mentira. Existimos y existiremos para siempre. Y el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es la muerte, refiriéndose al castigo eterno en el infierno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El mundo te va a decir, vida eterna. No, muchachos, con tantos problemas que hay en este mundo y vamos a vivir eternamente. No. Le predicaba una vez a una persona y me decía, yo no quiero vivir para siempre. Hay demasiado sufrimiento, pero la palabra te va a decir que en la eternidad con Dios no hay pecado. No hay sufrimiento, no hay enfermedad, que está Cristo allí, vivimos de manera plena y segura para toda la eternidad, para adorarle con una plenitud que nosotros no podemos encontrar en este mundo. El mundo tiene sus versiones, pero Cristo tiene la verdad y Cristo es la verdad. Así que nuestra oración y anhelo que todo el que no tiene a Cristo le pida a Cristo que entre en su vida, que le conceda el arrepentimiento y perdón de pecados y le permita vivir de manera plena, teniendo todo en Él y rindiendo todo a Él. Todas las demás cosas le empezamos a estimar como pérdida por causa del amor a Cristo. ¿Qué significa tener a Cristo? Significa que lo tenemos todo en Él, que le ofrecemos todo a Él y que lo reinterpretamos todo a la luz de la verdad que nos ha sido revelada por Él. El que tiene a Cristo va a vivir así. Si tenemos a Cristo, viviremos así. Y estaremos batallando día a día para renovar nuestra mente, para encontrar lo que le es agradable, para agradarlo más, para adorarlo más, para quitar lo terrenal en nosotros y para que su nombre sea exaltado por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre.